Durante los últimos años, en el campo automovilístico, la electrónica ha sido la protagonista de un imponente proceso evolutivo. Después de las aplicaciones relativas al control de la eficiencia del vehículo, Control Systems, después de sus innumerables utilizaciones sobre motores para pilotar el encendido y la alimentación, y después de la aparición del ABS en la instalación de frenos, la electrónica hace su debut ahora en el control de las suspensiones a bordo del Lancia Thema. El nuevo sistema de suspensiones inteligentes puede variar la regulación de los amortiguadores en cada instante en tiempo real. Esto asegura en cada momento el máximo confort, estabilidad en carretera y seguridad de marcha. Como se sabe, las suspensiones esquemáticamente están constituidas por dos componentes: un elemento elástico, es decir, el muelle, y un elemento de amortiguación de la acción del muelle, es decir, el amortiguador. Este segundo elemento reviste un papel esencial en el comportamiento del vehículo en carretera. En el gráfico A se representan las oscilaciones del vehículo en función del tiempo sin el elemento amortiguador. En el gráfico B se visualiza la tarea del amortiguador que reduce más rápidamente las oscilaciones del bastidor, esquema. El tarado de los amortiguadores, es decir, la dosificación de su intervención sobre las oscilaciones periódicas permitidas por el muelle, siempre es fruto de un compromiso entre dos distintas exigencias: el confort, que está privilegiado por las suspensiones blandas, y la estabilidad en la carretera, que requiere por el contrario amortiguadores duros. En la dosificación de estas dos posibilidades opuestas, el fabricante puede, por tanto, escoger según las características que quiere conferir al modelo y a sus prestaciones. Tratándose, sin embargo, de una elección de compromiso definitiva, el vehículo tendrá un cierto tipo de comportamiento específico independientemente de las variaciones del tipo de conducción, de las imprevisibles y continuas modificaciones del firme, de la variedad de las velocidades adoptadas durante la carrera, de cómo se realiza el frenado, etc. Por el contrario, si se quiere optimizar constantemente la calidad de conducción, se debe recurrir a un sistema que tenga en cuenta la continua y rápida variación de todos los factores que actúan sobre el vehículo, relacionándolos entre sí para obtener en cada instante la mejor prestación. Dos son los parámetros típicos de las suspensiones: la flexibilidad y la amortiguación. La flexibilidad normalmente está asegurada por los muelles. De estos depende tanto la capacidad de las suspensiones para absorber las irregularidades del firme, como la postura del vehículo en función de la carga. Para el control de la flexibilidad y por consiguiente de la postura, el Thema dispone ya desde su salida al mercado de un sistema automático que, aplicado a las suspensiones posteriores, garantiza una flexibilidad óptima y una altura constante del vehículo en cualquier condición de carga. La amortiguación se realiza mediante el amortiguador, que se caracteriza por una acción frenante frente a la elasticidad de los muelles. En este parámetro es donde se puede intervenir para obtener suspensiones blandas o suspensiones duras. Para el control y adecuación constante de la amortiguación de las oscilaciones del bastidor durante la marcha, Lancia ha realizado un sofisticado sistema electrónico, el Automatic Suspension Control. Este sistema, con pilotaje electrónico, permite la variación del tarado de los amortiguadores en función del tipo de conducción y del estado del firme de la carretera. Descripción general. Las suspensiones con amortiguación controlada pueden funcionar según dos diferentes lógicas de intervención.
Automatic o Sport. El conductor puede elegir una de ellas mediante el accionamiento de pulsadores. Estas dos lógicas de intervención operan sobre la base de dos diferentes tarados de los amortiguadores que pueden trabajar en soft o en hard. En la función Automatic, el sistema electrónico se tara en tiempo real y automáticamente, en función de las informaciones suministradas por una serie de sensores que miden en cada instante las distintas condiciones de marcha del vehículo. El tarado se realiza sobre los amortiguadores que se convierten de soft en hard y viceversa, según las sucesivas y diferentes exigencias. En la función Sport, el tarado de los amortiguadores está siempre en el nivel hard para una conducción deportiva sin compromisos, con una estabilidad de marcha netamente superior. Considerando las dos posibles funciones, se puede deducir que un determinado nivel de conducción deportiva se puede ejecutar también en posición automática, debido a que el sistema electrónico tendrá en cuenta determinadas informaciones propias de este modo de conducción y privilegiará, por tanto, los amortiguadores en condición hard. Lo contrario, sin embargo, no será válido debido a que en función Sport los amortiguadores no están nunca autorizados a realizar intervenciones más blandas. La parte más innovadora afrontada por los diseñadores ha sido la relativa a la definición de los parámetros a controlar para el pilotaje del sistema. Se han localizado estos parámetros en la aceleración vertical producida por las oscilaciones del bastidor, en las variaciones del ángulo de giro y en la velocidad con la que se manifiestan estas variaciones, en la superación de un determinado umbral de presión en el circuito de frenos y en las variaciones de velocidad del vehículo. Los componentes de la instalación. El sistema automático Suspension Control instalado sobre el tema está constituido por los siguientes componentes: amortiguadores específicos Bogue, sensores de pilotaje, centralita electrónica, grupo selección control de distinto tipo según la versión, telerruptor mando electroválvulas amortiguadores, amortiguadores específicos Bogue. Este amortiguador oleodinámico presurizado, que aquí vemos comparado con un amortiguador tradicional, está dotado de una electroválvula de regulación del flujo de aceite de mando electromagnético fijada al tubo exterior del amortiguador. Esta, mediante una válvula interior, regula el paso del aceite entre las dos cámaras del amortiguador, modificando proporcionalmente su acción amortiguadora. Los tiempos de intervención, es decir, de apertura y cierre de la válvula, son extremadamente cortos, del orden de 5 milisegundos. Los elementos principales que constituyen el amortiguador son visibles en la sección: vástago, cuerpo exterior, cilindro interior, tapón superior, grupo guía del vástago, manguito fijación electroválvula, grupo válvulas compensación compresión, émbolo con válvulas de rebote aspiración. Siempre en la sección vemos los elementos que componen la electroválvula: bobina de excitación de la válvula de mando, válvula de mando, válvula de amortiguación. Tanto para el amortiguador como para la electroválvula, en caso de anomalía, no se prevé su revisión en asistencia. Sensores de pilotaje.
Son 4 y suministran a la centralita electrónica los datos específicos tomados en cada instante. Estos son: sensor de aceleración vertical o acelerómetro, sensor ángulo volante y velocidad de rotación volante, sensor de frenado, sensor tacométrico. Examinémoslos uno por uno. Sensor de aceleración vertical o acelerómetro. Está fijado sobre el cuerpo de la centralita, que a su vez está situada en el maletero. Mide las aceleraciones del bastidor en sentido vertical. Dichas aceleraciones provocan variaciones en los valores de una resistencia en el interior del sensor, que aquí vemos abierto. Las variaciones de la resistencia, elaboradas por un microprocesador, se transforman en señales de onda cuadrada. La resistencia interna del acelerómetro disminuye con las aceleraciones fuertes y aumenta con las débiles. La centralita, analizando las señales en base a su intensidad y relacionándolas con la velocidad del vehículo, selecciona el tarado en condición soft o hard. Sensor ángulo volante, dirección y velocidad de rotación volante. El sensor está fijado al soporte de la caña dirección, cerca de la junta cardánica de conexión entre la caña superior de la dirección y la inferior. Por la posición angular del volante, el sensor mide el radio de la curva que desarrolla el vehículo y la velocidad con la que el volante ha alcanzado esa determinada posición angular en relación a un tipo de conducción deportiva o normal. Este sensor detecta por último las eventuales maniobras de emergencia para evitar obstáculos imprevistos, por ejemplo, un volantazo. En el sensor hay 3 LED, A, B, C, encarados a 3 fotodiodos receptores, STR-CEDA, STR1, STR2. La luz emitida por cada LED se dirige hacia el correspondiente fotodiodo. Los LED y los fotodiodos están situados sobre 2 arcos de circunferencia concéntricos, entre los que está interpuesta la rueda fónica, acoplada sobre la caña superior de mando-dirección. Esta, a lo largo de su circunferencia, tiene 20 ranuras equidistantes y un corte. Dicho corte, cuando se encuentra en correspondencia del LED A y del fotodiodo STR-CEDA, informa a la centralita que el vehículo está en marcha rectilínea. Cuando la luz de los LED alcanza los fotodiodos, estos envían a la centralita una secuencia de señales correspondiente al número de intermitencias provocadas por el paso de las ranuras entre los LED y los fotodiodos. Debido a que las ranuras de la rueda fónica son 20, a cada señal corresponde un ángulo de rotación de 18 grados, es decir, 360 grados dividido por 20. La centralita coloca el sistema en condición de soft o hard según la necesidad. De hecho, la centralita recibe las señales de la rotación del volante en base a la frecuencia de las mismas que transmite el sensor, siendo obvio que a un movimiento del volante más o menos rápido corresponde una secuencia más o menos rápida de aperturas luminosas por parte de las ranuras de la rueda fónica. Sensor de frenado. Está instalado sobre la parte inferior de la bomba frenos. Este sensor queda sensibilizado cuando la presión en el circuito hidráulico de los frenos alcanza el valor de 10 bar. En este caso, la centralita colocará ya los amortiguadores en hard. El sensor opera mediante un interruptor cuyos contactos están normalmente abiertos.
Después del cierre, su apertura se produce al soltar el pedal del freno, cuando la presión de la instalación hidráulica baja a un valor de 8,5 bar. Las informaciones que llegan a la centralita desde el sensor de frenado son, por tanto, constituidas por variaciones de tensión y luego de corriente en el circuito. Sensor tacométrico. Este sensor mide la velocidad instantánea del vehículo. Está instalado sobre el cambio y transmite las informaciones a la centralita mediante un módulo electrónico situado en el cuadro instrumentos. La observación de la velocidad es determinante sobre el comportamiento de la centralita en relación a las informaciones procedentes de los otros sensores. Centralita electrónica. Su ubicación, como se ha visto, está en el maletero. La centralita, que aquí vemos abierta, con el sensor de aceleración vertical aplicado, es un microelaborador realizado por la Marelli Autronica. Como ya se ha dicho, en la centralita las informaciones procedentes desde los varios sensores quedan integradas y elaboradas en base a una lógica prefijada por el constructor. La centralita puede ser conectada al Fiat Lancia Tester para la localización de una eventual anomalía. Telerruptor de mando electroválvulas amortiguadores. Las electroválvulas de los amortiguadores están excitadas por un telerruptor colocado al lado de la centralita. La duración de los tiempos de excitación es diferente a partir del último instante de la condición de activación según qué sensor haya determinado esta excitación. Grupo Selección Control. Están previstos dos grupos, uno para el tema 832 y uno para el tema. La lógica del funcionamiento para los dos diferentes comportamientos de conducción es activable en ambos casos según la voluntad del conductor, mediante la presión sobre uno o el otro de los dos pulsadores expía situados sobre el grupo Selección Control. Para una lógica de conducción automática, pulsador espía auto con luz verde. Para una lógica de conducción deportiva, pulsador espía con luz amarillo-naranja. En cada puesta en marcha se enciende un piloto rojo durante 1,5 a 4 segundos para el control de la eficiencia de la lámpara espía destinada a indicar una eventual avería de la instalación. El sistema se predispone, por lo tanto, en la condición auto o sport, seleccionada antes de la parada del vehículo. En caso de anomalías, el piloto rojo queda encendido y el sistema se conmuta automáticamente, llevando los amortiguadores a trabajar en situación hard. Veamos el funcionamiento de los amortiguadores en la condición hard. En esta condición, la bobina de la electroválvula no está excitada y por consiguiente el émbolo, empujado por el muelle, no permite el paso del aceite desde el conducto central del soporte a la cámara de reserva. Sin embargo, aunque no esté excitada, la bobina está sometida a una corriente de 250 miliamperios para permitir la autodiagnosis del circuito. Pero dicha corriente es insuficiente para retraer el émbolo a su asiento. Vamos a ver ahora el funcionamiento del amortiguador en condición hard en fase de extensión-rebote. Cuando la carga sobre la suspensión disminuye por cualquier motivo, por ejemplo, ruedas interiores en una curva, firme desconchado, ruedas posteriores en aceleración, ruedas posteriores frenadas, etc., se produce el estiramiento del amortiguador y por tanto la fase de extensión-rebote. El émbolo se desplaza hacia arriba
y crea en la cámara superior una presión mayor que en la cámara inferior. La electroválvula está cerrada y el aceite pasa a la cámara inferior del cilindro a través de la válvula de rebote. Simultáneamente, la depresión de la cámara hace fluir el aceite desde la cámara de reserva a través de la válvula de compensación. El volumen del aceite que desde la cámara de reserva pasa a la cámara inferior es igual al volumen de la parte de vástago que ha salido desde el cilindro interior. La función del gas presente en el hueco entre cuerpo exterior y cilindro interior es la de garantizar una presión casi constante sobre el aceite de la cámara de reserva. Continuando en condición de Hart, vamos a ver el comportamiento del amortiguador en la fase de compresión. Por ejemplo, amortiguadores anteriores con vehículo frenado, es decir, cuando la carga sobre las suspensiones aumenta. En estas circunstancias, el amortiguador se acorta. El movimiento hacia abajo del émbolo provoca el paso del aceite desde la cámara inferior a la superior a través de la válvula de aspiración. Simultáneamente, el aceite pasa también desde la cámara inferior a la cámara de reserva a través de la válvula de compresión. El volumen del aceite que entra en la cámara de reserva es igual al volumen de la parte de vástago que entra en el cilindro interior. Pasemos ahora a la condición soft. En esta condición, la electroválvula de cada amortiguador está excitada por el paso de una corriente intermitente con tensión de 12 voltios. El émbolo retrocede en su alojamiento y la válvula permite el paso del aceite del conducto central del soporte a la cámara de reserva. La acción amortiguadora es entonces más blanda. Durante la fase de extensión-rebote en condición soft, el aceite, además de pasar a través de la válvula de rebote y la de compensación, tiene la posibilidad de pasar directamente desde la cámara superior a la cámara de reserva a través del conducto central del soporte y de la válvula de amortiguación. Viceversa, siempre en condición soft, con el amortiguador en compresión, se determina un incremento de presión en la cámara inferior. Y como la válvula de aspiración tiene un tarado bajo, el aceite refluye fácilmente en la cámara superior. En las dos cámaras, superior e inferior, la presión crece más rápidamente por la entrada del volumen del vástago que se introduce en el cilindro interior. Estando así las cosas, el volumen de aceite que debe pasar desde las cámaras superior e inferior a la cámara de reserva no encuentra excesivas resistencias, ya que el paso se produce simultáneamente también a través de la electroválvula. Comparando la misma fase de compresión en condición hard y en condición soft, aparece claramente la diferencia, notándose que en el primer caso el aceite pasa únicamente a través de la válvula de compresión, mientras que en el segundo caso pasa por dos caminos distintos, por la válvula de compresión y por la válvula de amortiguación. Esto determina la mayor suavidad de la fase soft respecto a la misma fase en la condición hard. Como conclusión de las explicaciones técnicas acerca de los dos niveles de tarado soft-hard, es interesante observar por comparación el comportamiento del tema sobre el mismo recorrido con dos tarados distintos. En soft, la inclinación del vehículo en curva es más pronunciada, mientras que en hard el tema permanece más estable y su comportamiento más neutro. Autodiagnosis y anomalías de la instalación. La autodiagnosis, obviamente con motor en marcha, está realizada continuamente por la centralita sobre los componentes del sistema, sea con vehículo parado que en movimiento. En ambos casos, es el piloto rojo el que señala la eventual avería. Antes de ver cómo sucede esto, recordamos que en ocasión de cualquier tipo de anomalía, los amortiguadores quedan inmediata y automáticamente tarados en condición hard.
Anomalía a cargo de electroválvulas de los amortiguadores. En el arranque, el piloto no se apaga en el tiempo previsto y permanece encendido constantemente, sea con vehículo parado que en marcha. Anomalía telerruptor mando electroválvulas. Encendido inmediato del piloto rojo, sea con vehículo parado que en marcha, si la interrupción se refiere al circuito de potencia, 30-87. Si la interrupción afecta al circuito de excitación, 85-86, la centralita reconoce inmediatamente la avería, por tanto hace la conmutación en hard, pero procede al encendido del piloto rojo solo en el arranque sucesivo. Anomalía sensor de aceleración vertical o acelerómetro. El piloto se enciende solo en el arranque sucesivo, pero con velocidad superior a los 50 km por hora. Anomalía sensor de ángulo rotación volante y su velocidad de rotación. La centralita reconoce la avería después de 6 minutos, conmutando en hard, mientras que provoca el encendido del piloto después de otros 6 minutos. Anomalía sensor de frenado. Encendido inmediato del piloto, sea con vehículo parado que en movimiento, como en el caso de avería de las electroválvulas. Anomalía sensor tacométrico. Solo se observa con vehículo en movimiento. Si la interrupción está situada en el cable MB, en verde sobre el esquema, es decir, entre módulo de mando del cuadro instrumentos y la centralita, esta última está obligada a razonar como si el vehículo estuviese parado y no enciende el piloto rojo. El piloto se encenderá de todas formas, pero solo después de 30 intervenciones del acelerómetro con relativo paso en hard. Funcionamiento del sistema en condición automatic. El funcionamiento en automatic es la condición de utilización en la que el sistema trabaja al máximo de las prestaciones, ya que en posición sport es un poco como si dispusiéramos de un vehículo con amortiguadores tradicionales muy duros y de tarado fijo. La lógica automatic prevé 4 campos de funcionamiento en relación con las velocidades del vehículo. Hasta los 5 km por hora, la condición de los amortiguadores es hard para evitar el cabeceo al empezar la marcha. En el campo de las velocidades entre 5 y 50 km por hora, la condición de los amortiguadores es siempre soft. Esta es la velocidad típica de los centros urbanos donde el firme es normalmente accidentado por varias causas como raíles, empedrado, tapas de alcantarillas, etc. Es por tanto obvia la necesidad del mayor confort posible. Para velocidades entre 50 y 180 km por hora, es decir, para velocidad libre de marcha en los varios tipos de recorrido, rectas, curvas amplias, el sistema permanece en el tarado soft, excepto conmutarse automáticamente en hard en las siguientes condiciones. Volantazos improvisos por la presencia de obstáculos en el recorrido o curvas especialmente cerradas. Estas condiciones son observadas por el sensor de ángulo de rotación volante y su velocidad de rotación. Badenes y desconchados del firme que provocan oscilaciones del bastidor. Estas condiciones son observadas por el sensor de aceleración vertical o acelerómetro. Frenado del vehículo con presión en el circuito hidráulico superior a 10 bar. Condición observada por el sensor presión de frenado. Si la velocidad supera los 180 km por hora, la condición de los amortiguadores es siempre hard. Para que se produzca la conmutación es suficiente que uno solo de los parámetros citados, ángulo de rotación volante, velocidad de rotación volante, aceleración vertical del bastidor, presión de frenado, supere el valor umbral que está en función de la velocidad del vehículo. Para comprender mejor el funcionamiento del sistema, analicemos también los siguientes ejemplos gráficos.
Estamos marchando sobre una carretera con firme liso a una velocidad constante de 120 km por hora. El sistema se encuentra en condición soft, punto A, ya que ninguno de los parámetros supera los valores de umbral para conmutar desde soft a hard. Si el firme se vuelve bacheado, el casco sufre sacudidas verticales medidas por el acelerómetro. Si dichas aceleraciones alcanzan el valor de 0,12 G, la centralita procede a conmutar el sistema en hard, punto B. Sobre el gráfico podemos además notar que si la velocidad fuese solo de 50 km por hora, las aceleraciones necesarias para provocar la conmutación desde soft a hard habría tenido que alcanzar el valor de 0,16 G. Hipotizando en este ejemplo de viajar a 60 km por hora sobre una recta y a continuación en una curva, si el ángulo de rotación del volante para cubrir la trayectoria de la curva y medido por el sensor específico es superior a 55 grados, se obtiene la conmutación soft-hard. Se puede apreciar cómo el ángulo del umbral varía en función de la velocidad. De hecho, a 170 km por hora, un ángulo de rotación volante de solo 18 grados es suficiente para provocar la conmutación. El tercer ejemplo se refiere a la conmutación desde soft a hard en función de la intensidad de frenado. El gráfico nos dice que la conmutación se produce cada vez que el sensor mide una presión mínima de 10 bar en la instalación hidráulica de los frenos, independientemente de la velocidad del vehículo. En el último ejemplo, suponemos ahora que viajamos en una recta a 110 km por hora y que nos hallamos frente a un obstáculo imprevisto. El golpe de volante para evitar dicho obstáculo es medido por el sensor de velocidad de rotación volante. Si la velocidad de rotación volante supera el umbral de 180 grados por segundo, correspondiente, por ejemplo, a una rotación del volante de 30 grados realizada en un sexto de segundo, el sistema conmuta desde soft a hard. También en este caso, el valor del umbral está en función de la velocidad del vehículo. En especial, la velocidad límite de rotación del volante es inversamente proporcional a la velocidad del vehículo. El nuevo sistema de suspensiones Automatic Suspension Control significa seguridad, confort y placer en la conducción, conducción deportiva. Ulteriores noticias sobre el sistema Automatic Suspension Control están ilustradas sobre el manual de las reparaciones de la asistencia técnica.